Soy Miguel Soto, profesor de finanzas de San Telmo Business School, y en este vídeo quería presentaros un sencillo modelo Excel que hemos preparado para ayudaros a hacer proyecciones financieras durante esta crisis del coronavirus. Vale, uno de los efectos más dañinos que va a tener esta crisis es la tesorería de nuestras empresas. Y cuando hablamos de tesorería, hablamos de dinero, hablamos de finanzas. Lo fundamental es anticiparse porque el dinero es como el papel higiénico, dejarme decirlo así, ¿no? En el momento en que tienes que usar el papel higiénico, que lo necesitas, no es el momento de salir a comprarlo. Tienes que haberte anticipado y haberlo comprado antes. Lo mismo ocurre con las finanzas. Y por tanto, un aspecto fundamental previo a la acción es saber, entender cuál es el impacto financiero que la crisis del coronavirus va a tener en la tesorería de tu empresa. Y para eso sirve el modelo que os estamos presentando aquí. ¿Vale? Eh, es cierto que, y seguro que todas las empresas estáis trabajando en hacer proyecciones, pero mi experiencia dice que la mayoría de las empresas lo que intentan trabajar son con previsiones de cobros y pagos, ¿vale? Haces una lista de los pagos que tienes que realizar, haces una lista de los cobros que vas a recibir, intentas ver qué cobros son más seguros, cuáles se van a retrasar, intentas hacer ciertas suposiciones y ver qué efecto eso tiene qué efecto tiene en tu caja, ¿vale? Estas previsiones están muy bien, hay que seguir haciéndolas, pero son complicadas y además sobre todo cuando nos alargamos en el tiempo, cuando intentamos extenderlas durante 3, 4 meses, es muy difícil hacer proyecciones sin equivocarnos, ¿vale? Por eso os animamos a utilizar un modelo mucho más sencillo para hacer proyecciones, como es un modelo basado en los balances, basado en el modelo no fondo de maniobras, que es el que aquí os presentamos de una manera muy simplificada, ¿vale? Hemos intentado que el modelo lo pueda utilizar cualquier persona, cualquier empresa, sin una gran sofisticación técnica, ¿vale? Es un modelo simple. Primero, para simplificar el modelo, lo que hemos hecho es un enfoque diferencial. Es decir, damos por supuesto que en vuestra empresa las actividades ordinarias, el presupuesto ordinario, si no hubiese habido coronavirus, lo tenéis financiado, es decir, no tenéis dificultades, no tenéis déficit financiero. Si este es vuestro problema, la herramienta seguramente no os sirva de la misma manera. Pero si vuestro presupuesto ya estaba equilibrado, estaba financieramente, tenéis los recursos necesarios para desarrollarlo, pues lo que vamos a tratar de hacer ahora es evaluar el enfoque diferencial. Es decir, por culpa del coronavirus, ¿qué es lo que le va a pasar a vuestra empresa y qué es lo que le va a pasar en la tesorería, en la caja? ¿Vale? Y por tanto, conocer cuánta financiación adicional necesitáis buscar para no tener problemas de liquidez. ¿De acuerdo? Otra cosa que permite, que facilita el modelo, es entender de dónde salen esas necesidades financieras y si esas necesidades son temporales o permanentes, ¿vale? Una crisis como esta va a generar un tipo de necesidades financieras permanentes como consecuencia de las pérdidas. Es decir, si yo pierdo dinero, ese dinero ya no va a volver. Es una necesidad de financiación permanente o a largo plazo que voy a tener. Va a impactar en el fondo de maniobra de mi empresa. También voy a tener dificultades o apreturas de liquidez por culpa de los desfases entre cobros y pagos, porque los clientes se me van a empezar a retrasar, tendré que atender a lo mejor nuevos pagos y con todo esto pues me puede organizar un lío en la tesorería, pero normalmente es un lío de carácter temporal, que con el tiempo se estabiliza. Y por tanto, con nuestro modelo podremos separar previsiones, necesidades permanentes de financiación de necesidades temporales, transitorias de financiación. ¿Vale? Y para esto lo que vamos a utilizar es un modelo que nosotros llamamos el no fondo de maniobra, necesidades operativas de fondos frente al fondo de maniobra. Es un modelo que los que sois antiguos alumnos de San Telmo Business School habéis estudiado y que aquí vamos a repasar en unos segundos rápidamente. Y es que lo que el modelo dice es que el día a día de nuestra empresa exige financiar ese circulante, exige financiar unas necesidades operativas de fondos. Necesidades operativas de fondos que vienen de que hay que sostener una caja operativa, de que hay que sostener una cifra de clientes mientras nos pagan, hay probablemente otros deudores y además hay que financiar las existencias que tenemos en el almacén. Y para financiar esto, en parte, contamos con la ayuda amable de nuestros proveedores y posiblemente de otros acreedores, en ocasiones de las administraciones públicas. ¿Vale? La suma de todo esto constituye las necesidades operativas de fondos, las NOF, y para financiar las NOF contamos con dos tipos de financiación.
una financiación que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra no es más que la financiación permanente que sobra de haber hecho nuestras inversiones en inmovilizado. Es decir, el fondo de maniobra lo forman los fondos propios más toda la financiación a largo plazo, la deuda a largo plazo, menos lo que tenemos invertido en inmovilizado, sea cual sea la naturaleza del inmovilizado. Quiere decir que las NOF, en primer lugar, se financian con nuestro fondo de maniobra y si esto no llega, como es muy habitual, buscamos recursos negociados en el banco. Esta financiación con recursos negociados básicamente son las pólizas de crédito, las líneas de anticipo de clientes, los confirming de proveedores, todo este tipo de financiación. Bien, entonces, basados en este modelo, hemos desarrollado un Excel que inmediatamente os presento. Aquí lo tenéis, donde partimos de un presupuesto base, ¿vale? Es decir, oye, vamos a suponer que yo tengo un presupuesto de ventas mensualizado con unos gastos y tengo esta tesorería necesaria para desarrollar el presupuesto cubierta, ¿de acuerdo? Si no has hecho un presupuesto mensualizado, no te preocupes. Utiliza las ventas mes a mes del año anterior como una referencia. Es mejor hacer esto que quedarte parado sin hacer nada, ¿vale? Usa las ventas del año anterior. Si tienes un presupuesto del año mensualizado, mejor, porque es desde el que vamos a partir, ¿vale? Bien, partimos de las ventas. Estas ventas tienen un coste de las mercancías vendidas. Este ejemplo que os he puesto aquí es de una empresa de distribución de material de fontanería y lo podéis adaptar perfectamente a vuestras circunstancias, ¿vale? No os metáis en demasiado detalles en las partidas. Usar las partidas muy agrupadas como las he puesto yo aquí, ¿vale? Bien, entonces partimos de las ventas con un coste de las mercancías vendidas, suponiendo que compramos lo mismo que hemos consumido como coste de las mercancías vendidas, es decir, que las existencias se mantiene. Esto serían las compras. Tendríamos otros gastos variables causados por las ventas, en nuestro ejemplo un 4% de las ventas, y un gasto mensual en personal y en otros gastos que suponemos constante mes a mes, ¿vale? Bien, como consecuencia de esto, pues la empresa pues tiene un EBITDA, esta empresa está en EBITDA positivo, va ganando dinero todos los meses, excepto en el mes de agosto, donde hay una caída estacional de las ventas y se provoca un EBITDA negativo, ¿no? Además del EBITDA, pues tendremos que tener en cuenta en nuestro modelo los intereses que le pagamos al banco por las pólizas e instrumentos de financiación de corto plazo y los pagos comprometidos, las cuotas comprometidas de préstamos, leasing, hipotecas, etcétera, ¿vale? En nuestro caso, 8.000 euros al mes. Fijaros que como la empresa está ganando dinero por encima de lo que le pago al banco, pues el fondo de maniobra de la empresa se va fortaleciendo mes a mes, salvo en el mes de agosto que tenemos estas pérdidas estacionales. ¿De acuerdo? Esta sería la evolución normal sin coronavirus. Si suponemos además que nuestra empresa paga y cobra a 60 días, pues podemos perfectamente calcular las principales partidas de las NOF. Básicamente existencias, clientes y proveedores. ¿Sí? Si observamos la evolución de las NOF y el fondo de maniobra en nuestro escenario base, en nuestro escenario normal, pues podemos ver que el fondo de maniobra irá creciendo poco a poco según ganamos dinero. Ojo que el fondo de maniobra está sobre el eje de la derecha, sobre el eje secundario, y las NOF crecerán ligeramente, pero serán razonablemente estables, como son razonablemente estables nuestra distribución mensual de las ventas. ¿Vale? Entonces, este es el escenario del que partimos y ahora llega el coronavirus. Llega el coronavirus y nos va a alterar nuestro presupuesto. Y nos lo va a alterar fundamentalmente con dos efectos negativos importantes. Seguramente el primero será la caída en las ventas y el segundo será el retraso en los cobros. Esto seguramente es lo que más nos preocupa a todos. Bien, pues vamos a introducirlos en nuestro modelo y vamos a ver qué efecto pueden tener estas dos consecuencias del coronavirus en nuestras finanzas, ¿vale? Empezamos por la caída de ventas. Yo he hecho una suposición
de que, bueno, el mes de marzo ya el coronavirus nos ha pillado con ventas hechas. Vamos a suponer que el impacto en marzo es relativamente pequeño. Yo he supuesto aquí un 30%, que en el mes de abril las ventas me caen un 50%, en el mes de mayo un 50%, en el mes de junio empiezan a recuperarse, ya la caída es únicamente del 15%, perdón, del 15%, y ya a partir de julio voy a ser optimista y suponemos que se recupera la normalidad en el presupuesto. ¿Vale? Fijaros, estoy haciendo estas hipótesis para que veáis cómo funciona el modelo. No digo que estas son las hipótesis que tenéis que realizar vosotros, hacer vuestras propias hipótesis y vuestras propias proyecciones. ¿Vale? Tomar esto solamente como un ejemplo para explicar el modelo. Bien, siguiendo adelante con el modelo, yo supongo que el coste de las mercancías vendidas va a permanecer igual. Es decir, no va a haber variaciones en el margen, no vamos a hacer bajadas de precios ni locuras de este estilo, ¿no? Ya que el problema de la caída de ventas no depende de los precios, pues no hagamos barbaridades, ¿no? Suponiendo que los márgenes se mantienen iguales, pues aquí tendríamos las compras, inmediatamente vemos el efecto del EBITDA, ¿no? El EBITDA se convierte negativo, una caída del 30% de las ventas, seguramente no hay cuerpo que la resista, ¿no? Todo el mundo se coloca en EBITDA negativo, ya no digamos un 50% de caída de ventas, ¿vale? Este sería el primer efecto, y el efecto sobre el que os advertía que será permanente. Quiere decir, si esto es lo que realmente me sucede, lo que va a ocurrir con mi fondo de maniobra es que se va a reducir en 206.000 euros. Y estos 206.000 euros son financiación adicional que yo voy a necesitar. Es dinero que ha salido por la puerta y que no va a volver, y por tanto se convierte en una necesidad permanente de financiación adicional, ¿vale? Estos 206.000 euros en el ejemplo que yo os estoy mostrando. ¿De acuerdo? Pero además decíamos, oye, también nos preocupa que haya un retraso en el cobro de clientes, ¿vale? Yo voy a suponer que el retraso de los clientes se transforma en un mes más. En vez de 60 días, voy a cobrar a 90 días. Claro, inmediatamente esto me sube la cifra de clientes. Esto tiene un efecto muy rápido a corto plazo y yo lo que he supuesto es que este retraso en los cobros de los clientes se prolonga hasta el mes de julio, ¿no? He supuesto que igual que venía la normalidad en las ventas, vamos a suponer que vuelva la normalidad en los cobros, ¿vale? Bueno, pues si estas hipótesis se producen así, pues fijaros el efecto en las NOF y el fondo de maniobra. Lo que ocurre es que nuestro fondo de maniobra, como decíamos antes, cae como consecuencia de las pérdidas y no se empieza a recuperar hasta que no volvemos a ganar dinero. Esto era la temporalidad del mes de agosto y se irá recuperando poco a poco. Y tendremos un efecto en las NOF, unas NOF que van a crecer muy rápido, generando unas necesidades temporales importantes de dinero. Si veis con el tiempo, cuando la situación se normalice, las NOF también se normalizan y, por tanto, este efecto en nuestras NOF es un efecto temporal. Pero fijaros también que el efecto en las NOF es mucho más importante. Frente a 206.000 euros, que era el efecto en nuestro fondo de maniobra, el efecto temporal en nuestras NOF asciende a 1.651.000 euros. Quiere decir que si mis hipótesis están correctamente formuladas, yo voy a tener una necesidad adicional de fondos de 1.857.000 euros, ¿vale? De los cuales 206.000 son permanentes, porque es una reducción del fondo de maniobra, y 1.651.000 euros son temporales, porque es un incremento de las NOF que tenderá a estabilizarse con el tiempo. Bien, esto sería si no, el escenario base si yo no hiciese nada. No hiciese nada. Es decir, viene el coronavirus, me atropella y yo no actúo. Pero para eso estamos nosotros, para actuar. ¿Y qué tipo de actuaciones vamos a tomar y cómo las vamos a incorporar en nuestro modelo? Pues muy sencillo, ¿no? La primera actuación que la mayoría de las empresas están haciendo es acudir a un expediente de regulación temporal de empleo, ¿no? A un ERTE. Vamos a suponer en nuestro modelo que yo puedo hacer un ERTE y reducir mis gastos de personal en 35.000 euros mensuales, ¿vale? Esto sería un menor impacto en el EBITDA y en mis pérdidas, ¿no? Y vamos a suponer que además soy capaz de ajustar otros gastos fijos más o menos prescindibles y reducirlos en 15.000 euros. Fijaros, como consecuencia de estas dos medidas,
yo estoy reduciendo el impacto negativo en el EBITDA, ¿de acuerdo? Y por tanto, el impacto negativo en el fondo de maniobra y por tanto el efecto permanente del coronavirus en mi tesorería. Si recordáis, en el escenario base en el primer escenario teníamos 206.000 euros de efecto permanente, ahora lo hemos reducido a 81.000 euros. ¿Vale? Hemos moderado en parte el efecto negativo, pero fijaros que el efecto más gordo, que era el efecto temporal, el efecto en las NOF, sigue igual y también deberíamos hacer algo para reducir el efecto en nuestras NOF. ¿Vale? Las medidas más comunes son, en primer lugar, decir, oye, voy a comprar menos, voy a reducir mis existencias. Suponiendo que yo consiga reducir mis existencias en un 15% durante estos 3 meses que dure la crisis, yo he supuesto aquí que entre marzo y mayo se reducen las existencias un 15%, poquito a poquito, pues ya aquí estoy tratando de reducir este efecto temporal, ¿vale? El otro tema que podría hacer es decir, oye, yo puedo ir a mis proveedores y compartir con ellos los problemas que me están causando mis clientes. Es decir, oye, mis clientes me han retrasado pagos, yo retraso pagos a mis proveedores. Por poner un ejemplo, voy a suponer que subo el plazo medio de pago a mis proveedores a 75 días, ¿vale? Fijaros que el modelo también prevé que en el mes de julio, cuando las cosas se normalicen, pues yo vuelva también a pagar con normalidad a mis proveedores. Fijaros, de esta forma, pues habría conseguido reducir el efecto temporal del coronavirus en mi tesorería a 1.000.000 de euros frente a 1.651.000 que nos salía si no hiciese nada. Es decir, oye, este tipo de medidas, sobre todo el compartir el plazo, el alargamiento de los plazos con mis proveedores, son bastante eficaces. Pero si vemos aquí la evolución en el gráfico de las NOF y el fondo de maniobra, pues vemos que efectivamente las NOF han crecido, pero menos, y de la misma manera tienden a estabilizarse en el tiempo. Bien, bueno, ¿qué hemos visto aquí? Entonces, hemos visto primero lo que nos puede pasar, el efecto que la caída de ventas y el retraso en los cobros puede tener en nuestra tesorería, las medidas a corto plazo que podemos tomar, que son la reducción de gastos de personal y de gastos fijos, además la reducción de existencias en el almacén para evitar el impacto en las NOF y compartir los retrasos en los cobros con nuestros proveedores, alargando los plazos de pago, si es que ello es posible. Esto dependerá de cada empresa, de cómo sean sus relaciones con los proveedores, el tipo de proveedores que tengan. Pues hemos visto cómo podemos actuar, ¿no? Aún así, seguramente tendrá un impacto que no vamos a ser capaces de evitar con este tipo de medidas, ¿vale? En el ejemplo que seguíamos aquí era casi 1.100.000 euros. Este 1.100.000 euros, pues habrá que conseguir estos recursos cuanto antes, de manera urgente, haciendo aplazamientos de pago a la administración en lo que podamos, acudiendo a los bancos para que nos den financiación adicional, bien sea de largo plazo para cubrir el efecto permanente, bien sea de corto para cubrir el efecto temporal, ¿vale? Bien, este tipo de medidas exceden con creces el objetivo de este vídeo, que tratamos de que sea breve y que se limite a explicar el modelo de proyecciones, ¿vale? Lo que es importante es que trabajéis con él, trabajéis en escenarios, usar las celdas en rojo, que están marcadas en rojo, para ver distintos supuestos de evolución de las ventas, de evolución de los periodos medios de cobro a clientes y observar el efecto, de manera que os permita ver el efecto de estas hipótesis, ¿vale? Ventajas que tiene el modelo: permite ver la relación causa-efecto. Es decir, oye, ¿cómo me impacta un retraso en los cobros? ¿En qué cantidad se traduce? ¿Cómo me impacta una caída de ventas? Causa-efecto, ¿no? Que eso con las previsiones clásicas de tesorería, de cobros y pagos, es muy difícil de manejar, ¿vale? Y separar el efecto permanente del efecto transitorio. Así que sin más, yo me despido de vosotros, deseándoos salud y deseándoos éxito con estas actuaciones para proteger la tesorería en vuestras empresas. Nos vemos pronto. Saludos.